Oye tú, quédate, porque te voy a explicar que la creencia de que la Tierra es plana viene de una mala interpretación histórica del siglo XIX. Vaya a quedar, pero así, flipando. Nuestra idea sobre la forma que tiene la Tierra ha cambiado conforme pasa el tiempo. Y lo primero que podemos intuir cuando somos niños es que esta podría ser infinitamente plana porque no vemos un límite. En un comienzo, hace más de 2000 años, así lo creían algunas culturas. Por ejemplo, la cultura nórdica relacionada con los vikingos pensaban en la idea de un árbol, el Yggdrasil, el cual sostiene en nuestro mundo el Midgard, y por sobre nosotros está Asgard, donde viven los dioses, y entre otros siete mundos que están entre las ramas del árbol y sus raíces. La cultura egipcia ideaba un mundo donde el día y la noche era obra de una persecución de dos divinidades. El pueblo mapuche concebía el universo como planos superpuestos de espíritus, algunos seres terrenales y también seres hostiles, y bueno, entre tantos otros pueblos que hay. Hasta ahora hablamos de cosmovisión, que son las representaciones que tienen los distintos pueblos para explicar el mundo desde un punto de vista religioso. Pero los primeros cálculos matemáticos de los que se tiene registro es desde el mundo griego, donde la evidencia de la sombra terrestre en la luna en un eclipse lunar, que es redonda desde el punto en donde se produzca el eclipse en el cielo, indica por lo tanto de que se trata de un cuerpo esférico. Por lo que en el siglo III a.C. Eratóstenes propuso calcular el tamaño de nuestro planeta midiendo la proyección de las sombras desde dos latitudes distintas, ya que se decía que en Siena, la actual Asuán en Egipto, a mediodía, un día al año, no se producía ninguna sombra. Así se hicieron las mediciones a 5000 estadios de distancia hacia el sur de Alejandría, y la diferencia en el ángulo de la proyección de la sombra fue de 7 grados, por lo que luego de algunos cálculos de trigonometría se llegó a la medición de una circunferencia de 250.000 estadios. Bueno, entonces empecemos por ahí. ¿Qué es un estadio? Bueno, incluso para ese entonces era algo ambiguo, porque se hablaba de que los estadios griegos medían 177,6 metros, los estadios romanos 185 metros y los estadios egipcios 157,5 metros. Entonces la medida tenía un margen de error entre el 1 y el 15%, lo cual no se aleja tanto de la realidad y más encima para su época fue algo tremendamente avanzado. Pero también hay que considerar que él pensaba en una esfera perfecta, que además las dos ciudades se encontraban en un solo meridiano, entre otras cosas. Esta medición nos llevó al número aproximado más cercano hasta la fecha, que serían 6.192 kilómetros de radio. Esta idea continuó a lo largo de la historia como un concepto ya conocido, y ya para el siglo XVII y XVIII algunas observaciones astronómicas, entre ellas de que la Tierra no era el centro del sistema solar y de que los otros cuerpos también eran aproximadamente esféricos, se hacía obvia la deducción de que la Tierra también tendría que ser aproximadamente esférica. Y a pesar de esto, nunca faltan las ideas o creencias que tergiversan la evidencia. Por ejemplo, todo iba bien hasta que en 1829 se escribió un libro donde se aseguraba de que en la época de Cristóbal Colón todos pensaban de que la Tierra era plana, idea que se popularizó entre la población cristiana de ese entonces en Estados Unidos. Hasta que ya en 1849 Samuel Billy Rowbotham, basado casi por completo en pasajes bíblicos, aseguraba que la Tierra era un plano. Creencia que hasta el día de hoy todavía permanece, a pesar de la enorme evidencia de experimentos que demuestran todo lo contrario, que la Tierra tiene una forma aproximadamente esférica o geoidal. Uno de los experimentos más famosos, que incluso se encuentra en las calles como muestras de ciencia, es el péndulo de Foucault. Aquí en Chile hay varios, por ejemplo acá hay uno en Santiago, hay otro en las calles de Valdivia, por ejemplo. Este experimento, como su nombre lo indica, consiste en un gran péndulo que, además de oscilar, que es lo que hacen los péndulos, su plano de oscilación rota con respecto pasa el tiempo. Y esta rotación del plano de oscilación depende de la latitud en la que se encuentra el péndulo. Por ejemplo, si dejamos el péndulo en el polo norte, donde justo pasa el eje terrestre, el piso rota en sentido antihorario con respecto a las estrellas, y un observador que está fijo en el suelo vería, por tanto, que el plano de oscilación de este péndulo giraría en sentido horario, y que además este se tardaría 24 horas exactas en dar una vuelta completa. Por otro lado, un observador en el polo sur vería exactamente todo lo contrario, que el plano de oscilación de este péndulo giraría en sentido antihorario en vez de horario, pero que también se demora 24 horas en dar la vuelta completa. Sin embargo, si vamos al Ecuador, el suelo del Ecuador es paralelo con respecto al eje de la Tierra.
y por tanto no gira con respecto a este. De esta forma, un observador fijo en el ecuador ve al plano de oscilación del péndulo invariante. Es decir, que en el ecuador no se detecta la rotación de la Tierra. Y como podrán adivinar, si nos paramos en una latitud intermedia entre un polo y el ecuador, el plano de oscilación del péndulo va a girar más de 24 horas, pero no tampoco tanto. Onda, acá en Santiago se demora un poco más de 43 horas en girar completamente. Y si quieren saber cuánto tardaría un péndulo de Foucault en dar la vuelta completa en su ciudad, pueden ocupar esta sencilla formulita de acá, donde t es el tiempo en que se demora el plano de oscilación en dar una vuelta completa y abajo es el seno de la latitud en la que se encuentra su ciudad. Este fue el experimento que usó Léon Foucault para demostrar la rotación de la Tierra, ya que si esta fuera fija, plana y no rotara, el plano del péndulo quedaría estático para todas las latitudes, no solo para el ecuador. Otro experimento famoso es el de los Star Trails. Como demostramos recién de que la Tierra rota y que además lo hace de oeste a este, un observador en el polo norte vería las estrellas girar en un sentido antihorario y un observador en el polo sur vería las estrellas girar en sentido horario. Además, un observador en el ecuador, al mirar al norte, miraría las estrellas girar en un sentido antihorario, pero al mirar al sur las vería girar en un sentido horario. Y esto solo podría ocurrir si la masa de Tierra en donde vivimos es aproximadamente esférica. Y ustedes mismos pueden comprobarlo. Imagínense que su cabeza fuese el planeta Tierra y hagan esto con las manos. Sí, en verdad háganlo. No se ven tan tontos, háganlo. Esto sería como verían las estrellas desde una posición fija. Entonces, si ven a la derecha, que sería el polo norte, la ven en sentido antihorario. Pero si la ven hacia el sur, la verían en sentido horario. Ya, pero volvamos a lo que captó la atención de Eratóstenes. ¿Por qué es que hay días en los que no hay sombra? Para ello hay que enfocarse en cómo se producen las estaciones del año, que son causadas por la inclinación del eje terrestre, lo que provoca que la radiación solar se distribuya de distinta manera dependiendo de la latitud y de la época del año en que uno se encuentre. Sabemos que en el hemisferio sur de diciembre hasta marzo tenemos verano, pero en el hemisferio norte es invierno. Y esto es debido a que la radiación solar tiene una mayor concentración en esta época del año justo en el hemisferio sur. Análogamente, de los meses de junio a septiembre es el hemisferio norte el que recibe la mayor concentración de la radiación solar, mientras acá en el hemisferio sur estamos jugando al caga. Ya, pero notemos que este proceso es cíclico y que esta mayor intensidad de la radiación solar se desplaza entre zonas bien definidas de la Tierra que se llaman los trópicos. Y cuando comienza el invierno o el verano, dependiendo del hemisferio, el Sol se encuentra en uno de estos trópicos. Pero a medida que pasa el tiempo, el Sol pareciera estar desplazándose de un lado a otro, y su intensidad, por tanto, pasa de un trópico hacia otro y que pasa del hemisferio norte hacia el hemisferio sur y viceversa. Esto hace que en cualquier región dentro de los trópicos tenga el Sol un día al año sobre sus cabezas y que por tanto los objetos que estén en esa parte del mundo no proyectan sombra. Y bueno, el camino que recorre el Sol también se puede apreciar de manera local, solamente falta armarse de paciencia y fotografiar al Sol todos los días sagradamente a la misma hora por un año completo. Y esta curva que describiría al Sol ese año completo se llama analema, los cuales se caracterizan por tener la forma de un 8 alargado. Y dependiendo del hemisferio, los solsticios marcan el comienzo ya sea del invierno o del verano, lo cual queda marcado en este 8. Cuando comienza el verano podemos ver al Sol en la punta superior, pero ya cuando comienza el invierno lo podemos ver en la punta inferior. Y bueno, ¿dónde se ubica entonces el invierno y la primavera? Pues justo en la mitad del 8. Pero eso sí, hay que notar que el centro no se ubica en este puntito de unión de los dos círculos del 8. Y bueno, entonces, ¿por qué este 8 es alargado? Eso es porque la Tierra no presenta una órbita perfectamente circular con respecto al Sol, sino que una vez está más cerca y otra vez está más lejos, lo cual se denomina una órbita elíptica. Entonces, como conclusión, podemos decir de que la forma de la Tierra es aproximadamente esférica, que rota con respecto a un eje inclinado y que tiene una órbita elíptica con respecto al Sol, que dura un año. Y bueno, muchas gracias por ver el primer video divulgativo de Antucuyén en YouTube y quédense pendiente porque vienen cositas nuevas. Chao, chao.